Ok, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido a lo que es la clase virtual. En esta ocasión corresponde al tema de estudios de impacto ambiental, medio ambiente y desarrollo sustentable. Esto para la maestría en administración. Esta recopilación es efectuada por Enrique Reina Zavala en octubre del 2016. A modo de introducción, estudios de impacto ambiental. El término de estudio de impacto ambiental se le puede dar varios enfoques, ello a la relación que tiene con el medio ambiente y lo que involucra tanto al ámbito social como el personal. Esto tiene mucho que ver, puesto que de alguna manera todos nos sentimos responsables del impacto que generamos con nuestras acciones, así como las acciones de terceros. ¿A qué nos referimos con esto? Ya el hecho ser, de ser personas las cuales de alguna manera interactuamos con nuestro medio ambiente, ¿sí? Provocamos en el mismo un impacto, ya sea para bien o para mal, ya sea haciéndolo más factible de vivir por medio de la modificación del mismo, o ya sea haciéndolo menos factible para poder vivir por algún cambio radical que hagamos en él. Cito más específico mi ejemplo. Si usted decide el día de mañana irse a vivir a un lugar nuevo, totalmente campestre, entre comillas, donde no haya más que su persona y tal vez su futura casa, esto va a traer como consecuencia que empiece a modificar su medio ambiente. ¿Cómo? Pues muy fácil. A lo mejor lo va a tratar de adecuar con la incorporación de algunas plantas o bien, ¿sí?, con la modificación del panorama que le rodea, quitando hierbas, despalmando, trayendo nuevas tierras, pavimentando, de alguna manera siendo distinto el lugar donde originalmente usted llegó. Claro ejemplo de ello son las ciudades, cuando en un principio, antes de que existieran, no había ni concretos, no había servicios urbanos. Bueno, de entrada ni siquiera estábamos nosotros, ¿sí? Y todas estas acciones, el hecho de urbanizar, han impactado en el ambiente, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿sí? Siguiendo, por consiguiente, ¿solo los especialistas deben ser los únicos involucrados en el estudio de un impacto ambiental? Dígase en otras palabras, en la formación de un estudio, ¿tiene que ver por fuerza o tiene que estar involucrados solamente los especialistas? Y digo entre comillas especialistas, porque no son 100% todos especialistas. Se especializan sí en un área, pero no en todas. Por ende, tienen que formar un grupo multidisciplinario para poder en un momento dado dictaminar sobre un tema en cuestión. Recordemos que los estudios de impacto ambiental son estudios que se elaboran o se realizan
con la finalidad de saber cómo va a impactar, cómo va a repercutir el hecho de que se presente o no una cierta acción o una serie de acciones destinadas a la instalación, funcionamiento y evolución de una empresa en cuestión. Es de esta forma que intentamos, de alguna manera, determinar por medio de este impacto si es viable o no es viable y hasta qué punto es viable el hecho de que una decisión de la instalación de una empresa o de alguna actividad productiva se dé. Contestando a la pregunta, volviendo al tema, regresando, de que si los especialistas deben ser los únicos, pues lo más lógico sería que sí, para eso se les paga, para eso estudiaron, y por ello son especialistas. Pero ¿de dónde quedamos usted? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedan todas las demás partes involucradas? ¿Es que deben de ser ignoradas? ¿O es que también tienen derecho a tener voz y voto? Porque una cosa es que hablen, otra cosa es que lo que hablen sea considerado o sea tomado en cuenta. Se puede hablar mucho, pero ser ignorado. Se puede hablar poco, pero también ser tomado en cuenta lo poco que se hable. Por eso decimos que finalmente también son parte del proyecto que se evalúa. Vaya, ¿no? De eso se trata. No solamente jugar solos, también las otras partes tienen un derecho a estar ahí. También se verán impactados por la resolución del proyecto. No olvidemos esto. ¿Sí? No están solos. También viven en el ecosistema cercano y cómo éste presenta el impacto será la viabilidad de la empresa. Pongo, por ejemplo, o manejo un ejemplo en este caso, para términos prácticos, lo que pasó en Chihuahua en el 2016, en este año. Si usted recuerda, y si no, pues échese un clavadito a los periódicos, las notas periodísticas, de cuando las lluvias en este año, no hace mucho, reventaron unas presas allá en Chihuahua. ¿Qué fue lo que pasó? Si mal no recuerda, le digo, y si no, pues ahí están los periódicos, las notas periodísticas, que estas presas reventaron por exceso de agua. Curiosamente no llueve y cuando llueve les inunda. El único problema es que estas presas tenían residuos tóxicos producto del proceso de minería que se lleva en estos lugares, contaminando los afluentes y los ríos, bueno, en este caso los ríos, de varias ciudades ahí en Chihuahua, provocando a su vez la intoxicación de ganado y de suelos con metales pesados, entre otras cosas más. Este impacto no al parecer se tenía todo contemplado, o bien se minimizó su posible hecho, por lo cual el día que se presenta se dan cuenta que realmente los cálculos no salieron como debían haber salido, sino que las cosas fueron mucho peor de lo que se esperaba. Se comenta que ya había comentarios previos y que había experiencias previas los cuales decían que las presas donde se habían instalado no eran los lugares más idóneos, porque la misma gente que habita esos lugares ya tenía una experiencia de que eran fácilmente contaminables en base a lo que se iba a poner. Pero, pues, como siempre, o como nunca, se hace caso, se juzga mal, se piensa que ya porque el hecho de que soy especialista o el hecho de que el dinero todo lo puede, ¿sí? Se les olvida que la naturaleza no se les puede comprar.
dando como resultado que un buen día cae agua de más, se me inundan todos, se revientan las presas, y el problema no es que se reviente la presa, sino lo que lleva el agua de la presa. ¿Sí? Esto es un impacto negativo. Por lo tanto, la empresa queda como la mala de la película. Y en parte tienes razón. Si sabías tú, por experiencia de la gente, por experiencias previas, que no estabas actuando de la forma más correcta, y aún así sigues, entonces no te esperes que más adelante la factura se te cobre con precio caro. ¿Sí? Por lo tanto, la empresa ya no es bien vista en esos lugares, cuando a lo mejor en un principio sí lo fue, por el aporte de trabajo que hacía y los beneficios que pudo haber obtenido. Por lo tanto, se recomienda que lo más prudente, que en una evaluación de impacto ambiental, no solamente sean los expertos quienes den su punto de vista y recomendaciones al respecto de qué sí y qué no en ese trabajo, ¿sí? Puesto que también quienes no son expertos, inversionistas, habitantes del lugar, los propios obreros, por su experiencia previa en otros lados de la misma área, con su experiencia pueden aportar conocimientos al respecto, ¿sí? No con ello se pretende que suplan el trabajo de quienes se dedican a evaluar, ¿sí? Pero sí que sea su trabajo, que sea el estudio lo más objetivo y sustentado posible. Ya si en un momento dado, por cuestiones diversas, se ignora el estudio, ya no queda por parte de quienes lo realizaron, o en el mejor de los casos, por parte de quienes lo aplicaron en su momento, las recomendaciones que se hicieron. Como dice el refrán, no hay peor sordo quien no quiere oír, ni peor ciego quien no quiere ver. No olvidemos que la evaluación va a ser realizada por personas, seres humanos como usted, como yo, ¿sí? Y no por ello quiere decir que sean 100% objetivos, al igual que usted, al igual que yo. También pueden sesgar sus conclusiones o resoluciones, porque ya no me gustó lo que vi, porque ya me llegaron con un dinero, porque ya me pegaron en intereses, porque no estaba de buen humor, por lo que usted guste y mande. Muchas veces, y usted tal vez lo ha visto en la vida diaria, muchas resoluciones se toman, se dice de forma muy burda o vulgar, en las rodillas. ¿A qué me refiero con esto? A la carrera, al bote pronto, al hecho de que por quedar bien se toma una decisión la cual después se arrepienten, o bien no es la correcta, cuando uno se pregunta en qué estaba pensando cuando decidió tal o cual acción, tal o cual cosa. Somos seres humanos y no estamos exentos de podernos equivocar, o en el peor de los casos, de podernos llegar a sobornar, o más aún, un soborno equivocado, que todavía aparte de que te sobornen, lo hagas mal. No estamos exentos de ello. Y en esta no excepción puede venir un pequeño sesgo o un gran sesgo, el cual se verá reflejado de alguna manera, ¿sí?, en cómo se desempeña el entorno. Además, y recuerde, se está evaluando un entorno totalmente dinámico y bastante complejo. No está evaluando usted una empresa fija, donde se entra a una hora y se sale a otra y tiempo de comida,
El comedor está en un lugar, los baños en otro, la oficina, el puesto del jefe depende de tal y cual cosa. Aquí estamos hablando de un medio ambiente donde lo que hoy es, mañana puede no serlo o ser distinto. No lo olvide, es un entorno dinámico. Hoy puede que esté pelón el terreno y en una semana con una humedad y un poquito de lluvia, pues resulta que ya tiene paso. Resulta que usted siembra maíz y en menos de 15 días ya tiene los brotes y en un mes le caen una plaga de chapulines. Ya cambió y usted no se lo esperaba, o no al menos de momento. ¿Sí? A eso nos referimos con un entorno dinámico. Pregúntele a los de la presa, a los que pasan en Chihuahua, si ellos esperaban que la lluvia les fuera a reventar el bordo, más aún, si los tóxicos realmente los podían contener en ese lugar o no. ¿Sí? En un desierto o en una selva, pongo el ejemplo, por dos extremos, tal vez te dirá en un desierto que puede ser de dinámico, pero sin embargo también hay vida, poca pero la hay, y en una selva hay demasiada vida, y bastante, y en ambos hay cambios, no es lo mismo primavera que verano, otoño e invierno, no es lo mismo en la mañana que en la tarde y en la noche. Nuestro impacto ambiental, ¿sí?, como empresa va a ser distinto, pero al final de cuentas lo va a hacer. Le vuelvo a insistir, es en un entorno dinámico que está en constante cambio, que lo único constante es el cambio, lo demás no lo es. Así, una forma de poder evitar que la evaluación, aquí hay un pequeño error, dice evolución, será la evaluación, ¿sí?, se ve influenciada por factores subjetivos o sesgada, ¿sí?, son las metodologías que se han diseñado a lo largo del tiempo. Esto de la evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, no es nuevo, no se inventó ayer, ni tiene 3 años, no, ya tiene tiempo, tiene bastante tiempo. ¿Ello por qué razón? Puesto que la preocupación es la misma. ¿Cómo impacto yo como empresa en mi entorno? Y si este impacto es positivo o negativo, y si es positivo, ¿hasta dónde? Y si es negativo, con mayor razón, ¿sí? ¿Cómo es que afecto o beneficio con mi acción empresarial? ¿Realmente beneficio estar dando aquí o realmente no? Y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? Más aún, ¿por cuánto tiempo? Y si no soy, digámoslo de alguna forma, bienvenido en este ambiente, ¿qué hacer para así serlo? O al menos que el impacto que tenga sea lo menos negativo posible. Es por eso que se han diseñado distintas metodologías para que puedan, de una forma aplicada correctamente y sin sesgos, la información que se obtenga sea lo más confiable, independientemente de que la genere yo, la genere usted, la genere un chino, un ruso, un portugués, un argentino, un viejito, una persona más joven. Siempre y cuando tenga los conocimientos previos, no importa. Por eso decimos siempre y cuando la aplicación sea la correcta. Obviamente, si usted no la sabe aplicar, si usted lo hace con dolo, con alevosía, pues no va a haber metodología que le pueda servir.
Hay varias clasificaciones, como todo en la vida, siempre hay de tutti frutti. Aquí no es la excepción. En cuanto a lo que son estudios de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental, ¿sí?, se les puede clasificar de varias formas. Hay una propuesta por Warner y Bromley en el 74, la cual los clasifica, ¿sí?, por métodos ad hoc, técnicas gráficas por mapas y superposiciones, lista de chequeos, matrices y diagramas. Sin embargo, como toda la vida va evolucionando y va cambiando, también aquí no se da la excepción. Es en este caso, Canter y Slander realizan otra propuesta y la hacen, digamos que de alguna forma, por orden alfabético. En este caso no se incluyen a todas para este efecto de la presentación, ni tampoco se da por entendido que sean las más eficientes. Se le presentan algunas, ¿sí?, para que usted las conozca o las recuerde. Otro detalle, no todas las metodologías aplican a todos los casos. Esto es hasta cierto punto la ventaja que presentan, que son específicas algunas para ciertas situaciones y específicas para otras situaciones. O bien pueden aplicarse para dos situaciones similares o iguales. Dentro de la lista, dentro de las metodologías está los analógicos, la lista de chequeos, la lista de chequeo enfocada a una decisión o a un grupo de decisiones, la análisis ambiental de costo-beneficio, una opinión de expertos, índices o indicadores, revisión bibliográfica, estudios de campo, construcción de escenarios, entre otras más. Como le comentaba, son 22, ¿sí? Si usted numera aquí, están 10, ¿sí? Otras metodologías, por si usted considera que no son suficientes, están, por ejemplo, lo que es la lista de chequeo, la matriz de Leopold, los sistemas de evaluación de Battle-Combus, método de transparencia, modelos de simulación y sistemas basados en un soporte informatizado del territorio. Van desde las más tradicionales de lápiz y papel, por llamarlo de alguna forma, hasta aquellas donde ya se apoyan en lo que es la tecnología de la informática para poder dar un estudio lo más preciso, conciso y objetivo. Ahora bien, cabe hacer la aclaración que cada uno de los métodos previamente listados se encuentran enfocados a un área específica en cuanto al análisis que se realiza. ¿Qué quiere decir con esto? La mayoría de ellos, de estos estudios, o de estas metodologías que se aplicaron o que se aplican todavía, fueron diseñadas para ciertos proyectos muy específicos. Ejemplo de ello, por ejemplo, el método de Leopold está diseñado para proyectos mineros. El Battle-Columbus, diseñado para proyectos hidráulicos. El de transparencias para trazados de vías de comunicaciones diversas, carreteras, trenes, teleféricos. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Los diseñaron con esta finalidad. Si hago una mina a cielo abierto o a profundidad, ¿cómo va a impactar? Ya tengo yo cómo poderlo medir, mas ello no implica que sea exclusivamente para minas. Con pequeñas adaptaciones o grandes adaptaciones, puedo en un momento dado este método adecuarlo a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer un fraccionamiento en un cerro, pudiera aplicar parte de este método de Leopold, puesto que voy a modificar de alguna manera el medio ambiente como si fuera una mina. Tengo que abrir terreno, tengo que despejarlo, quitarle tierra, o poner piedra, o tener tierra.
lo adapto, más no con esto quiero decir que sea 100% aplicable, pero sí una parte de él y ya me puede dar dando resultados de del impacto que pueda tener. Igual con el debate Columbus, perdón, diseñado para proyectos de índole hidráulico. Si voy a inundar un área, si voy a tener que hacer una represa o una presa como tal, ¿cómo va a afectar esto al medio ambiente que le rodea? A lo mejor usted no quiere inundar un área y tampoco va a hacer una presa, pero sí va a tener que hacer un bordo, o bien va a tener que desviar un cauce para poder construir. ¿Cómo es que puede llegar a afectar esto? Con esto llegamos a lo siguiente: todos ellos satisfacen en parte el problema de poder obtener resultados que sean lo más objetivos posibles, pero aún así no es posible que sean 100% objetivos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que en la resolución, en la aplicación y la resolución de la metodología, puede usted en un momento dado decir: yo sí pongo esto, yo no pongo esto, a mí me conviene más por este lado, por los resultados que van. Entonces ya empiezo a manipular los resultados que pongo, que no pongo, para dónde quiero que se haga la balanza, ¿sí? Por eso decimos que no puede, que sin embargo es imposible que no se pueda ver influenciada su decisión por ideas o sentimientos personales. Por ende, cuando se llegan a encontrar entre varias posibilidades conocidas como alternativas, se puede apoyar en la aplicación de una metodología en algo que se conoce como criterios, que son diversos puntos de vista, los cuales no precisamente van orientados en el mismo sentido. ¿A qué nos referimos con esto? Suponga usted que va a hacer una presa y usted es el encargado. Suena bien, ¿no? Pero resulta que con la construcción de la presa va a desaparecer una parte del ecosistema o de la flora y fauna que se encuentra en esa región. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hacemos la presa o no la hacemos? Si la hacemos, o si hace la presa más bien, yo no me incluyo, usted es el encargado. Si hace la presa, va a desaparecer cierta cantidad de flora y fauna. Si no la hace, va a tener el problema de escasez de agua en los meses de estiaje. Lo más seguro es que diga usted, pues un poco más de agua o un poco menos de agua, dependiendo de su interés. Suponiendo que usted diga un poco más de agua, a costa de la desaparición de estos pequeños seres vivos, plantas y animales. Y usted se apoya en un criterio de que estos seres vivos realmente no se extinguirían ni se erradicarían, puesto que el área donde usted va a afectar es mínima en comparación a donde se encuentran todos los demás. Si fuera el 100% de la población y que la presa solamente ocupara el 1% de esta población, de este ecosistema, pues usted tiene un 99-98% donde todavía puede encontrar a estos individuos. Entonces no corre mucho riesgo. Sí hay un impacto, pero es mínimo y se compensa con el resto que está ahí. Más aún, los puede mover bajo ese criterio
entonces que se haga la presa. Y usted no se sentirá culpable de erradicar con esta flora y fauna que en un momento dado pudiera nada más estar allí. Y después se da cuenta que no, que hay más lugares. Sin embargo, imagínese lo contrario. Es el 21 lugar donde la presa está y donde curiosamente también están estos seres vivos que se van a ver afectados. Aquí entra usted en una disyuntiva. ¿Le seguimos o le paramos? Si le seguimos, nos los llevamos. Si le paramos, los respetamos. Peor aún, no nos podemos mover. Entonces, ya tiene usted criterios donde van orientados hacia uno u otro sentido. Si no los puedes mover y están en peligro de extinción, pues mejor mueve la presa. Hazle en otro punto. Ahora bien, en la toma de decisiones no solamente se toman de forma lógica, si aplica o no aplica. También hay métodos y fórmulas matemáticas con la finalidad de que el resultado que se obtenga sea lo más objetivo. Un ejemplo de ellos es el método Electré. También cabe resaltar que en todo estudio de impacto ambiental es simplemente una predicción. Predecimos que con la aparición de la presa o de la obra que vamos a hacer o la industria que vamos a poner, puede pasar esto y esto y esto, esta situación, si se presenta lluvia. Y estas otras situaciones, si hay sequía. Y estas otras situaciones, si arrojamos humo. Y estas otras situaciones, si nuestros desechos no son tóxicos. Y así. Por lo tanto, los datos dictaminados no son obligatorios de presentarse. Dígase que no por fuerza tiene que llover una cantidad torrencial para que se dé la situación que estamos determinando. O que tenga que pasar 2 años sin lluvia para que también se presente. ¿Sí? Pero tampoco se pueden ignorar. ¿Por qué? Si se llegan a ignorar porque pues no se presentan o no es habitual, podemos pecar de omisión. Usted ya sabía qué pasaría si no tomaba las medidas pertinentes, si llovía bastante, ya se le advirtió, ya tenía usted un conocimiento. ¿Sí? Le recuerdo nuevamente que además usted está trabajando en un entorno muy complejo y dinámico. Lo que hoy puede suceder, en poco tiempo puede cambiar radicalmente. Desgraciadamente, en nuestro ecosistema, en los ecosistemas y el ambiente en general se ha visto influenciado de forma negativa por nuestro ritmo de vida. Queremos producir más o menos, queremos ganar menos, queremos ganar más e invertir menos. Queremos tener más beneficios con menos costos. El único problema con esto es que el medio ambiente no lo ve así. Él todavía no optimiza esos procesos que nosotros creemos que sí los puede hacer. Y en esa optimización que nosotros queremos, realmente lo que está pasando es que intentamos cambiar algo que ya lleva millones de años trabajando así. Y al cambiarlo, al mover muy poco, los cambios son demasiado drásticos. Lugares donde llovía poco, ahora llueve menos. O peor, llueve demasiado y se inundan. Lugares donde llovía bastante, deja de llover y también sufren sequías. Y por ende todo a su alrededor se ve afectado. Otros factores a considerar pueden ser muy distintos entre sí, lo que complica el análisis de estos en un solo tipo de modelo. Estos factores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos que se puedan llegar a contabilizar: milímetros de lluvia, radiación solar,
viento, población. Cualitativos en cuanto a calidad, en cuanto a percepción del ser humano en su entorno. Lo cual implica que el modelo matemático, ¿sí?, estos modelos matemáticos deben de tener una característica: poder mezclar ambos factores sin ponderar más uno que otro, sin darle más valor uno que al otro. Y esto a su vez genera un conflicto en los resultados obtenidos, pues si bien arroja datos fiables, ello a su metodología, que es muy objetiva, realmente nada más te dice los posibles impactos o los efectos, pero no te da soluciones para ello. Usted genera humo. Usted va a generar 10 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente al año. Ok, ya lo sé. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer para reducir? ¿Qué me sugieres tú como método para reducir esas 10 toneladas a 9, a 8 o a X cantidad menor a 10? Usted va a generar 5,000 litros de contaminante líquido, los cuales, vertidos en un río, van a afectar al 1% de los pescados y los peces que se encuentran ahí. ¿Qué hacer entonces para poder modificar el impacto? ¿Cómo bajar ese 1 al punto 9, al punto 8, al punto 7? No te lo determinan. Por ello se han diseñado modelos matemáticos con apoyo de la informática para de alguna manera poder saber qué hacer. Ok, ¿qué te parece si entonces bajo de 10 a 9.7 por medio de la modificación de procesos? En esto nos apoyamos en la informática con diseños y modelos o algoritmos que podemos aplicar y en un momento dado predecir qué pasaría si, qué pasaría si no. Se les conoce como técnicas difusas. El otro tema es desarrollo sustentable o sostenible. Se puede definir como un entorno en el cual se desarrolla una sociedad demócrata con igualdad de oportunidades, donde hay un combate a la discriminación y su economía es ecoeficiente. Su crecimiento no vea perjudicado por el daño que pueda ocasionar al medio ambiente en general. Ahora bien, esto no solo impacta a nivel local, sino también tiene que verse impactado en niveles superiores, resultado de un cambio gradual. ¿Todo esto a qué nos referimos? El desarrollo de una sociedad de forma sostenible y sustentable está basado en tres rubros: en el ámbito ecológico, social y económico. ¿Sí? Una sociedad demócrata donde todos tengan voz y voto, pero donde la mayoría puede imponerse sobre la minoría, pero de forma, digámoslo de alguna manera, legal. No es una dictadura donde uno y todos los demás obedecen, sino donde la mayoría, bien informada y bien orientada, pueda tomar una decisión que beneficie más que maleficie, por llamarlo así, que perjudique. Se pueden tomar decisiones las cuales en un momento dado pueden impactar a la sociedad en su conjunto, pero que estos impactos sean positivos, eso es lo que se busca, una sociedad democrática, donde tenga igualdad de oportunidades, tanto usted como yo, para competir por un mismo puesto. Su economía sea ecoeficiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea redituable, pero que no afecte al medio ambiente, sino que de alguna manera se vea también beneficiado el hecho de que usted se pueda aprovechar de él. Cito, por ejemplo, en lo que es la producción forestal. Usted llega y tumba los árboles más viejos, o los árboles más enfermos, o los árboles que usted mismo sembró.
Y en esta tala usted va a resembrar para volver a tener, pero va a sembrar una cantidad prudente y de una especie o de una característica de árboles que sean adecuadas al lugar. ¿Sí? Como le decía, son 3 rubros los que hay que considerar: el ecológico, el social y el económico. ¿Sí? En cuanto a social y económico, este debe de ser equitativo. ¿Sí? En cuanto a lo ecológico, debe de ser soportable, que el medio ambiente lo tolere, sostenible y viable. En cuanto a componente social, podemos redondear diciendo que debe de llevar estos 3 factores: empleo, salud y educación. En lo económico, el crecimiento y energía y transporte. Y en el ecoambiental, emisiones, cuerpo de agua y biodiversidad. Su interrelación también se puede ver desde ese punto de vista. Debe ser soportable en cuanto a objetivos económicos y sociales. Debe ser sostenible en cuanto a lo que es el área económico-ambiental y viable en cuanto social y ambiental. Si se fijan, los 2 primeros estamos involucrando el dinero y el factor personas o sociedad, y en el segundo medio ambiente, todo lo que nos rodea. Mientras que en el tercero involucramos las otras 2 partes, la parte de la sociedad o de la gente como tal y la parte ambiental. ¿Cómo se da esta relación entre tu medio ambiente y usted como individuo de un grupo? ¿Por qué? Al final de cuentas, tiene que ver con estos 3 factores. ¿Cuánta agua va a consumir? Usted pueda tener muy buen proyecto, usted tendrá una muy buena idea de cómo poder desarrollarse, pero si no tiene agua, no tiene nada. Podrá tener los terrenos más caros del mundo, pero si no tienen agua, realmente no sirven para nada. ¿Cuánta energía va a gastar en un desarrollo? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Realmente es viable? ¿O son sueños guajiros? Y, por último, todo esto se ve en esto: costo de la vida. ¿Qué tan caro va a ser vivir ahí? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no conviene en un momento dado desarrollarse en ese lugar? Por lo tanto, el desarrollo sostenible no solo implica el involucramiento del impacto ambiental de algún proyecto determinado, sino también cómo otros factores influyen en este desarrollo, ¿sí? Haciendo más complejo el proceso de mantener en equilibrio la tríada del desarrollo sostenible. De mi parte sería todo por su atención. Muchísimas gracias. Esperamos que este material les sea de apoyo para sus sesiones siguientes.